Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy cambiamos un poco la temática y vamos a hablar de acústica. El título de la tertulia es Aislamiento acústico y su importancia en el diseño de interiores. Para ello, hemos invitado a Manuel Taborga, General Manager en DB Cover Solutions, fabricante de soluciones acústicas. Buenos días, Manuel. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acceder a la invitación para que nos puedas enseñar todo relacionado con acústica. Y bueno, pues como a mí me gusta siempre hacer en las entrevistas, vamos a tratar desde un nivel iniciación, desde un nivel principiante para el que no sepa qué es una solución acústica o qué se puede conseguir con ella. Y te voy a hacer tres, cuatro preguntas más para que cualquier persona que tenga un local de interior o que tenga algún tipo de emplazamiento y quiera saber si la acústica de su local es correcta o no, pueda detectarlo, también que pueda conocer las ventajas de tener un buen local, ¿no? Un local con una buena acústica, cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios. Vamos a hablar sobre eso hoy. Perfecto. Así que nada, si te parece, arrancamos. La primera pregunta a nivel introducción sería muy sencillo. ¿Qué significa hablar de calidad acústica en un local de interior? Bueno, primero que nada, para hablar de calidad acústica de algún recinto, que según código técnico hablamos de recintos, tenemos que diferenciar entre dos tipos digamos, de cosas de acústica. Una que sería el aislamiento acústico y otra que sería el acondicionamiento acústico. El aislamiento acústico sería más que nada controlar el ruido que viene desde otros recintos o que viene desde la fachada. Y luego el acondicionamiento sería tratar el interior de tu recinto para mejorar las condiciones acústicas. Los acústicos le llamamos acondicionamiento. Eh, Tenemos normativas ahora que lógicamente que están enfocadas a esta mejora. Tenemos un código técnico y tenemos normativas de cada provincia en las cuales te exigen un mínimo de aislamiento respecto a un vecino, respecto a una oficina, dependiendo del tipo de actividad a desarrollar. Y también tenemos normativas en cuanto al tiempo de reverberación a modo global, que en términos vulgares le llamaríamos el eco, que algunos acústicos me pueden matar por decir eso, pero es fácil de entender, Sí, para mejorar el acondicionamiento del recinto. eso es. Entonces, siempre que hablamos de calidad acústica, ya sabemos que por una parte va a ser el aislamiento acústico y por otra parte el acondicionamiento acústico. Aislamiento acústico es para que estés en un recinto y no estés escuchando el ruido de los coches o las conversaciones de un recinto contiguo. Y la parte de acondicionamiento es para que cuando la actividad se desarrolle en el mismo recinto, se pueda tener una buena comunicación y no sea, como llamamos también vulgarmente, una caja de grillos, el estar dentro de un recinto y que no se pueda entender y que la comunicación sea un poco pesada. Eso es. Eso es. Entonces, Manuel, para las personas que nos están escuchando, así a nivel introductorio o nivel sencillo, ¿de qué depende de que un local tenga una buena acústica o no? ¿Y cuáles serían los beneficios de reducir el ruido en locales de interior? Bueno, depende principalmente primero del nivel de aislamiento, es decir, cuando tú tienes una pared, lo que divide los recintos, paredes, suelos y techo, la composición de este que va a resultar en un nivel de aislamiento. Es decir, cuánto va a controlar la transmisión de ruido entre recintos, eso en cuanto al aislamiento. En cuanto al acondicionamiento, va a depender de los tipos de materiales que se usen a la hora de configurar el recinto, lo cual va a definir el tiempo de reverberación final del local, es decir, tipo estas oficinas abiertas que les llamamos Open Plan Office, Sí, oficinas abiertas, diáfanas, sí, con mucha cerámica, mucho cristal, muy modernas, muy diáfanas. Generalmente este tipo de recintos tienen materiales que reflejan mucho el sonido, es decir, un cristal.
y por lo cual van a ser muy desagradables a la hora de tener, no sé, un call center o una oficina de estas de grandes empresas con 20 puestos de trabajo en 25 metros cuadrados. Entonces, va a depender primero de la geometría del recinto, es decir, el volumen, la altura, segundo, de los acabados, porque los ¿Vale? acabados van a definir el tiempo de reverberación. Y lógicamente siempre digo que también depende del diseño acústico. Siempre en un proyecto de este tipo el diseño es una parte muy importante porque es más fácil diseñar bien que luego diseñar sobre algo que ya está acabado. Los beneficios, te puedo hablar de muchísimos. La inteligibilidad de la palabra, es decir, podemos hablar de este típico fenómeno que había en colegios, que los niños de la parte de atrás de las escuelas tenían un peor rendimiento académico que los que estaban delante, pero porque los de delante escuchaban peor, los de atrás no les llegaba bien la voz del maestro, de la profesora, por lo cual se desconcentraban y, es decir, son miles de beneficios en cuanto a temas de estrés, a temas de comunicación, a temas de concentración. Y solo te puedo dar un caso típico que vive cada español día a día, que va a un restaurante, Sí, que hay por 100 supuesto. personas, que no se puede comer tranquilo, que es desagradable y después de una mala experiencia, aunque la comida haya estado buenísima, te quedas con una mala sensación. Sí, Es muy diferente cuando tú vas a un restaurante, comes bien y los acabados están acondicionados y es un restaurante bien aislado, con lo cual la experiencia es diferente. sí. Yo Tienes ahí, que ver que somos... Uh-huh. ahí es donde yo más lo noto cuando voy a restaurantes o a locales de ocio y, por ejemplo, una cafetería y estás intentando hablar con una persona y no puedes porque estás escuchando más a las otras mesas o el ruido ese que hay de fondo que el poder hablar. Y luego de repente entras a un local y no sabes por qué, pero dices, oye, aquí estoy muy cómodo, estoy hablando, no tengo que estar gritando, estamos entendiéndonos y muchas veces, o yo creo que en la mayoría de casos, es por la acústica. Claro, tienes que ver que la percepción organoléptica de lo que hace el día a día, de las comidas, de los sabores, es por el gusto, el olor, la audición. Entonces es una combinación que al final te va a generar una sensación de comodidad. Yo siempre digo que de muchos años trabajando en temas de construcción, dirección de obras, me levantaba por la mañana muy temprano y me iba con todos los albañiles a tomarme el café y tengo el ruido de la máquina de café insoportable, que cuando preparaban un café no se escuchaba nada en la cafetería y era Sí. súper desagradable. Esas típicas construcciones llenas de mármol, de cristales, bar antiguo. Digamos que has hecho referencia varias veces a los materiales. Digamos que los cristales y los materiales cerámicos hacen que la acústica de un local sea peor que otros Yes. tipos de Sí, materiales. sí, te voy a comentar, no lo vas a entender fácil. Vamos a poner el ejemplo del cristal. El cristal está hecho, sabes que está hecho de, digamos, como si fuera lana de roca, Sí, pero con mucha mayor densidad y otro tipo de conformación. La lana de roca se usa dentro de los paramentos de las paredes para mejorar la absorción, porque es un material de poro abierto, de baja densidad, y la manera de trabajar es, tú te imaginas un material poroso, sí. el sonido es una onda mecánica, que la onda mecánica viene, atraviesa los poros y por fricción esta onda mecánica se transforma en calor de bajo grado. Entonces es así como se absorbe. Si este material se hace más denso, se hace más compacto, se hace más rígido, va a tener los poros lógicamente más cerrados. Entonces, en vez de meterse en los poros y hacer fricción, va a rebotar. Entonces, cada vez que tengamos un material más rígido, más de poro cerrado, la acústica va a ser peor. Es decir, puedes ir a recintos que son con unos mármoles increíbles, las paredes completamente de hormigón y mucho cristal, y la acústica será horrible. Claro. Diferente si vas a una oficina que tiene una moqueta, un techo, un falso techo fonoabsorbente y unas paredes que sean quizás de algún material más absorbente. Mm. Imagina el caso de las espumas. Sí, Celdas más abiertas generan mejores acondicionamientos
que si tú hablas enfrente del espejo por la mañana. Vale. Es decir, materiales porosos, buena absorción acústica, materiales más Más rígidos, lisos, ¿no? Más rígidos, no permiten que la onda penetre, sino que la rebota. correcto. Vale. Por Entonces, ejemplo, las paredes de Pladur, ¿qué tal van? el Pladur tiene un índice de absorción acústica no muy bueno. Tienes que ver que sigue siendo un material más rígido, pero mucho mejor que un cristal, por ejemplo. Mejor que Lógicamente, lógicamente, si tienes todos los cerramientos hechos de hormigón, que es súper rígido, si lo panelas completamente con cartón yeso, lógicamente vas a mejorar un poco la acústica, pero no lo vas a notar. Va a haber una mejora si cubres todo el techo con unos paneles fonoabsorbentes o si haces todo el suelo de moqueta. Vale. Todo esto se calcula y se hacen proyectos, es decir, esto está más que estudiado. Es que sí, que lleva una tecnología detrás, un estudio, unos cálculos y vosotros cuando trabajáis, por ejemplo, con una arquitectura o con una empresa de construcciones, podéis ya determinar si ese local va a tener una buena acústica o no, ¿no? Correcto. Nosotros trabajamos con software de simulación. También tenemos algún tipo de plantilla, digamos, casera de cálculo. Es un cálculo fácil en el cual nosotros recibimos un plano o recibimos la superficie. Me dices, mira, tengo tantos metros cuadrados de pared de cartón yeso, tengo tantos metros cuadrados de suelo de mármol, tantos metros cuadrados de techo registrable. Entonces nosotros podemos calcular cuál es el tiempo de reverberación, el eco de manera vulgar, y sobre eso vemos si ese tiempo de reverberación que en sí corresponde al tiempo que necesita el sonido para disiparse, corresponde a la casuística del recinto que tienes. Lógicamente, en recintos como cafeterías necesitas un tiempo de reverberación de 0.9 y estamos hablando de esta típica cafetería antigua de que hablamos hace un rato, tiene que estar alrededor de 2,5, es decir, está al doble. Y lógicamente podemos calcular, pero también se puede medir. Puede ir un ingeniero acústico con un sonómetro y realizar mediciones de tiempo de reverberación, que tenemos una norma, un estándar y está incluido en el código técnico y en las ordenanzas municipales. Vale, iba a ser una de mis preguntas, poniéndonos en la piel de una persona, de un empresario que tenga una cafetería, que tenga un restaurante, que tenga una oficina y que quiera saber si su local está bien acondicionado acústicamente o no, te iba a preguntar que cómo se puede medir y qué parámetros o dónde se puede comprobar si la acústica de Sí, su local es correcta o no. O si, por ejemplo, una persona dice, oye, yo quiero tener un muy buen confort en mi espacio y tenga la acústica que tenga, quiero mejorarla, ¿no? ¿Qué acciones podría tomar un local que ya está construido, que ya se ha montado? Y, oye, te preguntarán muchas veces, ¿no? Manuel, ¿qué puedo hacer en mi local para mejorar la acústica sin tener que tirarlo abajo? ¿Qué acciones se claro. podrían tomar ahí? Sí, estas son nuestras consultas del día a día. Siendo sincero, podemos recibir alrededor de 10 o 15 consultas de este tipo diariamente. Y siempre nosotros lo que hacemos es llamar a un ingeniero acústico, porque es el experto en estos ámbitos y te va a dar una solución que va a ser la adecuada. ¿Cómo lo hacen? Si no tienes los recursos o si no es un proyecto que sea necesario ir con un sonómetro, medir, bajar los cálculos y saber exactamente lo que es, porque lógicamente tiene su coste, se puede hacer a través del cálculo que te comenté, de saber las superficies de cada elemento y se hace un cálculo teórico. Sobre este cálculo teórico tenemos un valor y este valor se compara con lo que la normativa dice según el uso del recinto. Vale. Cafeterías puede ser 0.9, oficinas podríamos irnos a 1, muy diferente si es un estudio de grabación o si es un recinto donde alguien quiere tocar el piano, porque lo que tenemos que hacer es, por primero es saber el uso, porque en algunos casos vamos a controlar la reverberación de la voz, pero en otros casos, en el caso, no sé, de una trompeta o en el caso de un piano, lógicamente hay otras cosas que quieres controlar
y no quieres hacerlo tan fonoabsorbente porque vas a matar la claridad del instrumento. Claro. Entonces, según eso, vas a sacar la cantidad de metros cuadrados de un material fonoabsorbente que necesitas para pasar de un valor, digamos, del bar este antiguo de 2 a 0,9. Eso te da un resultado de tantos metros cuadrados que generalmente, al ser un material fonoabsorbente, es un material liviano que no requiere una obra mayor ni desmontar el local, solamente pegado. Son las soluciones que recomendamos. Por ejemplo, en el caso de esta oficina, tiene unos techos que son de escayola, ¿Sí? que acústicamente son muy malos. Una solución, la primera solución que vendría a mi cabeza sería, oye, quitemos todas las placas y ponemos unas placas fonoabsorbentes, porque va a requerir solo la mano de obra de cambiarlo Sí, y de cambiar la placa, mejorarlo. pero no tienes que estar cambiando, Desmontar, claro. Ya si el problema no se soluciona con esta cantidad de metros cuadrados, se podría comenzar a tratar paredes pegando sobre una pared que ya está un material fonoabsorbente. Vale. Vale. Y cuando hacéis este tipo de mediciones, por ejemplo, en un restaurante, se hace mediciones por espacios. Nosotros, por ejemplo, cuando yo que me dedico a la iluminación, nosotros la iluminación, pues las mediciones lumínicas las haces por espacios, ¿no? Pues, por ejemplo, si vas a una oficina, mides el nivel lumínico en todas las mesas de trabajo o puedes medir en todas las mesas de un restaurante, de una cafetería. Aquí también se hace la medición por espacios porque imagino que la acústica irá variando en función de cómo es ese espacio geométrico, ¿no? Por ejemplo, pues, si tienes un rincón, puede ser que en un rincón tengas un nivel de acústica y en un espacio más diáfano tengas otro nivel de acústica, ¿no? Claro, correcto. Lo que hacemos es, nosotros tenemos software en donde simulamos y yo puedo desplazar a un oyente a cada punto y sé cuál de los puntos por temas de geometría o acabados es más complicado. Se hace de la misma manera. Pero generalmente he de decir que si tienes un recinto se hace una medición global y se trata como un único recinto sin Como un hacer único recinto. no punto por punto. Lo que sí lo hacemos diferente cuando son oficinas diáfanas, en donde tienes que controlar el ruido en cada puesto de trabajo. Eso ya son proyectos mayores y lógicamente, digamos, el presupuesto es distinto. Claro. En un bar vas a lo grande y en una cosa de este tipo de oficinas diáfanas vas más preciso, Vale, digamos. vale. En los locales que se están ahora poniendo muy de moda de oficinas diáfanas, con cristaleras al exterior, con techo desmontable, en los que lógicamente la acústica en muchos casos no se ha tenido en cuenta y no es muy buena. Ahí las principales soluciones, y como imagino que en los cristales no se puede actuar, se actúa en el techo y en el suelo, ¿no? Sí, bueno, generalmente no son eh, no les gusta mucho la moqueta. Es decir, si estuviéramos en el caso de Canadá, donde tenemos nosotros también una fábrica, ponen moqueta hasta en el cuarto de baño. Es decir, no habría problema. Pero en el caso de estas oficinas diáfanas, supongo que por temas de limpieza y siempre van con mármol o tipo cerámico o un suelo vinílico, trabajamos muchos puntos. Primero, siempre tratamos el techo, ya ¿Vale? sea con techo fonoabsorbente o con islas descolgadas de material fonoabsorbente. Luego, los puestos de trabajo se ponen separadores por delante del puesto de trabajo para separar las personas que están encaradas. Incluso cuando ya el problema es muy grave, en los armarios o muebles de trabajo forramos las partes traseras con material fonoabsorbente. Ah, mira qué bien. Y este tipo de material también, pues imagino que tendrá unas características, unos grosores, en función Sí, del tipo ahora sí, de acústica que correcto. necesitas, utilizarás un material u otro, ¿no? Sí, generalmente lo más conocido en el pasado eran las espumas de poliuretano, que luego de un ciertos incidentes con temas de fuego, nosotros jamás los usamos, se han casi prohibido y está incluido en el código técnico que los materiales que tú pones a cara vista en recintos de pública concurrencia deben cumplir con ciertos estándares de resistencia al fuego. Es el caso por ejemplo, una discoteca en París que querían mejorar el acondicionamiento y pegaron todo el techo con material fonoabsorbente de poliuretano. Hubo un cortocircuito,
el poliuretano comenzó a arder y comenzó a gotear un techo de 500 metros cuadrados lleno de poliuretano. Un desastre, un Claro. desastre. Entonces, ahora mismo las principales preocupaciones de un ingeniero acústico es primero la acústica, segundo el fuego. Debemos cumplir con estándares de fuego, porque al pegar espumas en un recinto vamos a aumentar la carga de fuego y hay que cumplir, Claro. hay que cumplir las normativas de fuego. El tema es, estuvo la moda de la resina melamínica, que era el Vasotec de ese tiempo, de una espuma de resina con un buen comportamiento al fuego, pero no deja de ser un material químico polimérico que no es muy eco-friendly, digamos. Y ahora mismo estamos nosotros colaborando con una compañía que es de española, que se llama Ecocero, en donde ellos lo que hacen es reciclar botellas de plástico. Tienen ahora mismo un proyecto en África en el cual están reciclando botellas de plástico, las pican y hacen tejido. De este tejido hacen paneles y de estos paneles hacemos materiales fonoabsorbentes, Qué que se llama el interesante. PET. Se hace el PET. ¿Por qué el PET? Primero, tiene una buena resistencia al fuego, se puede hacer en varios colores. Es un material que es tipo espuma, pero es más resistente. Siempre teníamos el problema antes de poner una espuma, pegarle a la pared y lo primero que hacía alguien cuando venía le metía el dedo, Sí, le metí el dedo y la raja, sí. la raja. Este material es resistente, se trabaja mucho, por ejemplo, en temas de hall deportivos, que puede recibir una pelota de voleibol. Y sobre todo, lo que más me gusta es que por cada metro cuadrado que se fabrica, reciclamos 74 o 75 botellas de plástico. Pues Entonces, eso es súper eso es interesante para, sobre todo a nivel ecológico. correcto. Entonces, por una parte, estamos con una parte que es de economía circular, estamos reciclando y estamos transformando este material que puede permanecer en la naturaleza 5.000 años, lo estamos llevando a la construcción, que es el boom. Ahora no es el boom, es lo ético, una construcción sostenible. Qué bueno. Oye, pues mira, Y ese punto lo desconocía por completo y es súper interesante. es la nueva tecnología. Luego, al ser un material más rígido, lo puedes moldear, lo puedes cortar como quieras, puedes hacer cualquier cosa. Qué bueno. Pues nada, esperamos que a esta empresa española que está en África reciclando botellas de plástico le vaya muy bien y que podamos ver resoluciones acústicas recicladas muy pronto para poder instalar en cualquier tipo de local o espacio de interior. Vale, pues hemos hablado sobre cómo se puede medir la acústica de un local. Te iba a preguntar también que cuáles son los componentes que engloban una instalación que mejora la acústica. Ya se ha hablado de algunos de ellos. ¿Habría que tener en cuenta algún componente adicional que nos has comentado que habrá que tener en cuenta? Sí, bueno, eh, los componentes primero es el diseño. El diseño. Luego los acabados, la geometría y luego también es el decorador. Porque tú puedes tener una solución acústica muy buena, pero siempre, claro, el decorador quiere otro tipo de cosas, que este panel aquí no le encaja, que lo quiere en color verde fosforescente. Entonces, son muchas cosas que influyen y aquí es donde por eso siempre digo que para un proyecto un ingeniero acústico es la mejor solución. Porque claro, hay muchos artículos, o sea, algunos se enfadará conmigo, por ejemplo hay un gurú de la acústica que decía que los arquitectos no tienen oídos, porque hacían soluciones muy diáfanas, mucho hormigón, toda esta moda que había de estas típicas casas mediterráneas súper Sí, cuadradas, que acústicamente es horrible. Es decir, techos altos, geometrías paralelas, materiales muy reflectivos y cero acústica. Entonces la casa preciosa, pero luego la comunicación dentro era muy mala. Entonces por eso digo que quizás la interacción entre el arquitecto y el ingeniero acústico a la hora de la selección de los materiales, a la hora de los cálculos de los paramentos, a ver si esto es suficiente. Es decir, todo lo que hagas en diseño te va a costar 6 veces menos que hacerlo luego de acabarlo. exactamente. Eso totalmente de acuerdo que si lo tienes en cuenta antes en la fase de diseño, mucho mejor que si tienes que luego solucionar un problema que no has tenido en cuenta anteriormente. Correcto. Vale, Manuel, pues para finalizar, a mí me gustaría que nos contaras algún caso de éxito
significativo que has tenido, algún caso de éxito que tengas tu especial cariño, especial interés, en el que digas, oye, pues mira, pues aquí tenían un problema de acústica, se puso este tipo de solución y los resultados son estos. Sí, ¿Tendrías así algún sí, caso sí, de éxito para contarnos? tengo algo muy, muy, muy bueno, A ver, que cuéntanos. está hecho en casa, está hecho en casa. Nosotros, el DB Cover Solutions, es una empresa hija del grupo Saonero, que es el mayor fabricante de plantillas del mundo y que es español, por cierto. Y nosotros, como tenemos bien estandarizado todos los temas de recursos humanos en la compañía, midiéndolos con KPIs, sabemos exactamente la performance de los empleados y teníamos el típico edificio corporativo de 12 metros de altura, 12 metros de cristal, todas las paredes de hormigón y el suelo de mármol. Eh, y lo peor, está el departamento de contabilidad ahí, que están todo el día hablando, gestionando, Sí, y siempre que iba yo allí me estresaba. Bueno, primero por la contabilidad y segundo por la parte acústica. eso es. Entonces, lo que hicimos allí fue con nuestro propio material fono absorbente, hicimos una mejora, medimos y dijimos, teníamos un tiempo de reverberación de 2,6, que es una brutalidad. Es decir, no podías ni conversar a un metro, horrible. Entonces, instalamos material que fue solo silicona y pegar hasta conseguir un tiempo de reverberación de 0,9 segundos. Llegamos alrededor de 100 metros cuadrados de material y después de esto pasaron alrededor de 6 meses y en esos 6 meses estuvimos midiendo los KPI de los trabajadores, comparándolo con lo que teníamos el año pasado en donde no teníamos la mejor acústica. Entonces, te diré ahora los resultados que están completamente medidos. Las distracciones por conversaciones disminuyeron en un 51%. Estar centrado en las tareas mejoró un 48%. Los síntomas físicos de estrés disminuyeron un 27% y la performance de los trabajadores aumentó en un 10%. Qué bueno. Entonces ahora la pregunta, si tú tienes una oficina y te vas a gastar alrededor de unos, ponle alrededor de unos 50 euros por metro cuadrado, pero tienes esta mejora en 15 trabajadores, ¿crees que vale la pena? Completamente, ¿no? Sí, no, totalmente. Y si habláramos un poco a nivel económico, un proyecto entre centrándonos, por ejemplo, en el edificio de oficinas que tú comentas, entre hacer ese edificio sin ningún tipo de solución acústica o aplicar soluciones acústicas en la fase de diseño para que cuando se construya esté bien aislado, en porcentaje de sobrecostes que podríamos estar hablando respecto al global del edificio. Estaríamos hablando de un 1%. Un 1% el tener un edificio bien aislado acústicamente. Un 1%. Vale. Pues sí, desde luego entonces la respuesta la tenemos clara. Es mucho más interesante tener un buen confort en un local de interior, ya sea para tus propias oficinas, para tus trabajadores o para un local de pública concurrencia donde vas a tener personas que el hecho de que repitan y de que vuelvan de nuevo va a depender no solamente de lo que tú les suministres, sino de la situación que tengan y la experiencia agradable o no que tengan, pues desde luego el 1% del presupuesto sería ridículo no tener soluciones acústicas y no tenerlas en cuenta en la fase de diseño de un proyecto. Pues aquí hemos tenido un pequeño problema. Manuel, ¿sigues por ahí? ¿Se ha desconectado Manuel o sigues? Pues sí, parece que hemos tenido un problema de conexión. No sé si va a volver. Si no, pues lo que vamos a hacer es que ya vamos a despedir a, a Manuel. A ver, un segundo.
Vale, pues bueno, en este caso Manuel ha tenido que tener algún problema de conexión justo cuando estábamos terminando. Voy a aprovechar yo para concluir la tertulia eléctrica. Como conclusión, estaba comentando que con el 1% de un presupuesto global de una construcción, poner soluciones acústicas o no, yo creo que es muy importante que se tengan en cuenta y que se prevean cuando se va a realizar un proyecto. Bueno, dar las gracias a Manuel Taborga por su presencia, por venir a darnos más información, a darnos más conocimientos sobre construcciones, sobre instalaciones. Muchísimas gracias por participar. Nos vemos en la próxima y espero que os haya gustado. Hasta luego.